Señor Seco, buenos días. Hola, buenos días. Hoy no hacemos honor, el tiempo no ha hecho honor en las últimas horas a su apellido. De seco, poco. De sequía, poca. Pero sigue habiendo sequía, aunque algunos no se lo crean. Sigue habiéndola. Es necesario que llueva también donde tocan las cuencas, porque si no, no cargamos acuíferos ni los remanentes que deberíamos de tener en los pantanos. Y bueno, también entras en educación, porque es esa educación ambiental que todos debemos de tener. Ahora te preguntaré por las goteras de los centros educativos a ver qué tal van. Don Carlos Primo, ¿qué tal? CEO de Domina Legal. La voz de la justicia. Buenos días, amigo. Buenos días y buenos días a todos. ¿Qué tal? Los que nos ven, los que nos oyen, a los todos. Que ven, los que nos oyen, los que nos sienten, los que nos leen luego en internet. También. Pues vamos, el que no siga este programa y esta casa porque no quiere. Es porque realmente no quiere. Oye, ¿estás preocupado por los vaivenes climatológicos? Esto es para pues estar mirando al cielo, ¿eh? Pues sinceramente, pues un poco preocupado. Como sabes también yo, aunque resido en Pinedo desde hace muchos años, estoy encantado de residir allí. En tu pueblo de Silla también ha descargado con ganas. Tenemos un problema muy gordo, ¿eh? En Silla tenemos un problema, que tenemos la Rambla famosa, que está totalmente urbanizada y consolidada y que de alguna forma todas las aguas de arriba, pero ya no son todas las aguas de arriba, sino que al final es un embudo y todo va a parar allí. Entonces, bueno, por los amigos y la familia, pues hay imágenes espeluznantes, ¿no? Espeluznantes porque, bueno, hasta túneles repletos de agua, pero que si hubiese un coche allí estaría totalmente cubierto. O sea, realmente son muy impactantes las escenas y, bueno, mucho ánimo a todo el mundo. Yo estaba hablando, que hablo todos los días por la mañana con mi padre a primera hora y claro, la preocupación era máxima, pues ya manteniendo una edad, al final la gente pues bueno, se va haciendo mayor, sobre todo en esos barrios tan consolidados y al final pues claro, la zozobra que les entra nada más que en 4 gotas, pues bueno, hoy mismo me ha confesado mi padre, dice ayer que estaba un poco tranquilo y decaído y con una atonía evidentemente en grado superlativo por todo lo que había pasado, estaba viendo en portales de estos de compra de vivienda a ver si había alguna vivienda por ahí para comprar, porque esto ya al final es que cansa. Es que agota. Bueno, José, ¿el curso ha empezado bien? El curso ha empezado. A ver, vamos por partes. Docentes los tenemos ubicados, nos faltan todavía por ubicar, por emplazar y evidentemente a raíz del tiempo, aprovecho y te pregunto, estamos teniendo algunos problemas de inundaciones, ha habido en algunos lugares que se han tenido que suspender las clases, el autobús escolar, que esta es otra, y las temperaturas que sorprendentemente para la época del año han empezado a bajar. Y esto es lo de siempre, tenemos los centros acondicionados, etcétera. Vamos, que nos pilla con el pie cambiado todo prácticamente en el inicio del curso. Cuéntanos. Luego te pregunto ya por el tema plurilingüe y estas cosas, que también es, como siempre, objeto de debate. La mayoría de docentes ya están en los centros educativos. Nosotros desde CESIF hemos hecho una campaña para detectar si hay algún tipo de problema para sustituir a algún puesto y hemos ido detectando algunos que han sido trasladados a la consellería y luego nosotros como sindicato lo que hacemos es ese seguimiento tanto a propuesta de los docentes como a propuesta de los equipos directivos para que realmente se cubra cuanto antes. Hemos detectado también en algunos programas como pueden ser los de escolarización sobrevenida y los docentes para el aprendizaje del idioma. Por ejemplo, el año pasado ocurrió mucho con alumnado que vino de Ucrania, que estamos pendientes también de cubrir un pequeño porcentaje, alrededor de un 7 o un 8% de esos docentes, que son importantes porque parece que las noticias pasan muy rápido, pero al final, mientras estén aquí estas familias, es necesario darles esa escolarización, pero sobre todo también el aprendizaje del idioma. Y luego tenemos algunos problemas a la hora de cubrir algunas plazas que estamos trabajando con la administración, viendo si hay alguna posibilidad de sacarla cuanto antes, porque cualquier día que pasa y el alumnado no tiene el docente pierde contenidos. En general, estas lluvias han sido muy fuertes, sobre todo por la gran cantidad de litros por metro cuadrado en poquito tiempo, y eso implica que tanto en hospitales, como hemos estado viendo, como en muchas localidades y también en los centros educativos se producen esas inundaciones puntuales que evidentemente pues son un problema para el día a día. Y lo enlazo con el tema del autobús escolar, es decir, todo este caos que ha habido con la adjudicación de esta compañía, de esta empresa de Monbus. ¿Cómo está esta situación? ¿Se ha ido regularizando? ¿Las noticias que os han ido llegando a vosotros? ¿Ha habido ayuntamientos que han tenido que buscarse la vida? ¿Algunos han tenido que recurrir al taxi? También por parte incluso de la Generalitat. A ver cómo está este panorama.
Bueno, en este sentido, la solución no ha sido ni al día siguiente, ni rápida, ni eficaz. Y en este sentido, nosotros desde el Sindicato Accessible lo que sí que le vamos a exigir a la Consellería es que arbitre mecanismos de emergencia para solucionar estos problemas. ¿Por qué viene esto? Porque la concesión salió en su día, lo sacó el curso pasado el anterior gobierno, y esta compañía o esta UTE, esta Unión Temporal de Empresas, pues cumplió con los requisitos. Luego se ha visto que en la práctica no ocurre y por lo tanto es sancionable hasta con un 10% del montante total del contrato. En este caso eran 21 millones, alrededor de 2 millones de euros. Pero dicho esto, al final quien sale perdiendo son esos niños y niñas, ese alumnado que no puede asistir y las familias que evidentemente sufren esto en primera persona. Por lo tanto, lo que sí que le hemos pedido a la Consellería y a la Administración en general le vamos a pedir es que esa ley de contratos tenga mecanismos por los cuales se pueda hacer una actuación de urgencia, se puede dar el servicio y posteriormente, evidentemente, se pueda también pedir esas responsabilidades o incluso llevar atrás una adjudicación cuando se ve que no se cumple en la realidad aquello que se dijo sobre el papel. Bueno, pues para eso tenemos aquí la voz de la justicia. A ver, cuéntenos usted, don Carlos. La voz de la contratación pública. Eso. Bueno, pues la verdad que cuando tú que sabes más que nadie de esto. Es un tema que nos apasiona y que la verdad que le hemos dedicado muchas horas. Efectivamente, la ley de contratos, sabéis, es una ley estatal aplicable por tanto y consecuentemente a todas las comunidades autónomas. Viene previsto un procedimiento de emergencia. Un procedimiento de emergencia donde de alguna forma, ante una justificación en pro del interés público de que hay que contratar algo, ponemos por un poco un ejemplo reciente que hemos tenido desgraciadamente, el tema de las mascarillas, ¿no? Que hacían falta. Pues, sí. ¿Qué pasó con el tema de las mascarillas? Mucha gente pensó arrastrar otra serie de contratos, ¿vale?, a los procedimientos de emergencia, que al igual que adquirían lo que eran mascarillas, pues como era una época de COVID y de tal, pues todo lo metían por emergencia, ¿no? Y de alguna forma pues así podían adjudicar con presteza y a quien quisieran. Entonces los procedimientos vienen legalmente establecidos, los procedimientos de emergencia. Yo creo que aquí de alguna forma ese interés público yo creo que estaría más que acreditado. El problema lo que viene también es que yo creo que la Consellería va a tener un problema sustancial con el tema presupuestario, porque hay que dotar la partida. Evidentemente tú no puedes contratar sin dinero. La contratación pública de alguna forma tiene que tener lo que se llama en este caso una partida presupuestaria con un RC presupuestario, ¿vale?, que de alguna manera lo que hace el ente público, ¿vale?, es retener ese RC, ¿vale?, para poder contratar. Si no tenemos el dinero, no podemos adjudicar en este caso el contrato. Yo creo que igual, por lo que estáis comentando, estamos hablando de un contrato ya con una cuantía pecuniaria muy sustancial, porque estabas hablando de 20 millones de euros. Yo no sé por lo que saldrá, pero me imagino en este caso que tener una partida habilitada en el presupuesto con una ingente cantidad de dinero como es esta, pues puede tener algún problema. Evidentemente, esto sería la parte 1. Yo creo que igual el problema no deviene en este caso en el procedimiento administrativo, que sí que viene establecido en la ley de contratos, pero con que esa además emergencia. viene heredado, que además viene heredado. Sí, esa ahora llegó ahí, viene del consejo anterior. O sea, tú el procedimiento lo tienes, lo que pasa es que tienes que tener cobertura presupuestaria y pecuniaria para de alguna forma poder financiar ese servicio. Y luego tenemos la otra pata. Al final hay un contrato en vigor y un contrato que de alguna manera yo creo que ya la semana pasada, que estuvimos aquí también José y yo, lo pusimos de relieve. Aquí la administración tiene dos opciones hasta un meridiano incumplimiento. Una opción que pasaría en este caso por compeler, por forzar en este caso al contratista a cumplir con las determinaciones del contrato mediante la aplicación de lo que se llaman penalidades, ¿vale?, que sean por demora en la ejecución, donde la administración fuerza a cumplir en este caso ese contratista. Yo creo que aquí ya no iríamos en este caso por una cuestión de compeler al contratista a cumplir. Yo creo que aquí iríamos ya por la segunda vertiente, que sería la resolución del contrato. Porque claro, esa resolución de contrato, si hay oposición, que normalmente prácticamente cuando es causa imputable al contratista, en casi todos los casos ocurre, ¿vale?, que hay oposición por parte del contratista que no acepta la resolución por culpa de él única y exclusivamente. Pues claro, hace lo que ya comentábamos en el anterior programa preceptivo, una emisión de un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo. Entonces, permíteme. Eso de alguna manera tiene un lapso temporal que se alarga aproximadamente a un año. Entonces, claro, yo creo que aquí el problema que tiene en este caso la administración autonómica es, por un lado, estarán llevando a cabo ese procedimiento de resolución de contrato, pero necesitan el dictamen preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo, y por otro lado, yo creo que el problema radica, en este caso, en la ingente cantidad económica que tienen que presupuestar para contratar a otra empresa,
¿vale? Para que preste un servicio de alguna forma que ya tenía contratado. Después de esta descripción brillante, como siempre, en materia jurídica que nos aporta Carlos, José, hay un detalle muy significativo y aquí el maestro de la justicia lo ha aportado muy bien. Claro, yo he oído hasta ahora al conseller Rovira un poco decir aquello o lanzar una especie de declaración de intenciones sobre esa resolución precisamente del contrato, pero claro, aquí Carlos nos ha aportado todos los detalles. A tener en cuenta, ¿tenéis algún tipo de información más al respecto? ¿Se podría cambiar la compañía o dada esa complejidad jurídica que nos ha expuesto el maestro Primo, va a costar tiempo, pero claro, es lo que digo yo, mientras los chavales tienen que ir cada día a clase, entonces mientras resolvemos todo este guirigay, la gente quiere ir a clase cada día. Perdón, una cosa, y rápido, ya breve, le doy paso a José para que de alguna forma nos explique un poco más los pormenores, en este caso de la situación, pero yo creo que sí que, ya lo apuntamos en el anterior programa, compeler a la administración a que a esta empresa incumplidora le incumple un expediente para prohibirle contratar con la administración, en el cual esta empresa, por su incumplimiento, no podrá contratar con la administración en un determinado lapso temporal, sea un año, sea 2 años. Efectivamente. Yo creo que al final este tipo de políticas ante estas situaciones que han generado esta vicisitud tan importante, sobre todo para los niños de nuestra comunidad, debería de ser preceptiva y obligatoria que por parte de la administración autonómica se hiciese. Pues eso es habitual, cuando alguien efectivamente incumple, como tú bien dices, con una concesión pública o una adjudicación. A ver, ¿cómo está el asunto? Bueno, no tenemos más detalles respecto a este tema. Sabemos y nos consta que la administración está trabajando en todas las opciones legales que tiene y evidentemente pues hay unas condiciones de ese contrato que en su día salió a licitación que se deben de cumplir y bueno, están trabajando legalmente en ello. Yo creo que lo más importante y lo que hay que trasladar al conjunto de ciudadanía y a los padres y alumnado y las madres es el hecho de que desde el sindicato CESIF, por ejemplo, en este caso lo que vamos a exigir a la consellería es que ponga ese transporte, sea como sea, para que el alumnado pueda llegar a los centros y los docentes estemos dándoles clase. Creo que además también dijimos que había un conjunto de alumnado muy sensible y que no podemos en ningún caso, y menos en este, dejarlo de lado, y por lo tanto se le tiene que dar esa solución para que esa rutina, ese día a día que este alumnado quiere y debe tener, lo pueda tener. Vale, respecto al tema de la adjudicación de las plazas, vosotros pedisteis, me acuerdo, en un comunicado, antes de asistir a esa primera mesa sectorial, que tú además anunciaste en este programa, unos días antes con el nuevo consejero de Educación, que, oye, que si el sistema informático no funcionaba, por ese modelo de adjudicaciones que se hiciese hablando en plata como toda la vida, ¿no? Para hacerlo con un carácter más directo, más personal, etcétera. Bueno, ¿todo esto se ha podido mejorar o tenemos todavía plazas por cubrir, o yo no sé por qué siempre cuesta tanto organizar el principio de curso? Aunque aquí ya lo dijimos, y no es por echarle la culpa a los anteriores, pero claro, es que hubo quien se largó en el mes de julio sin los deberes hechos, teniendo o ostentando cargos de responsabilidad a la Consellería de Educación. A ver. Bueno, mayoritariamente se han solucionado el problema de adjudicaciones de docentes para los centros educativos para este curso escolar. Sí. ¿Quedan todavía casos? Sí. Nosotros, de hecho, después del programa tenemos varios casos que queremos tratar con la administración, puesto que hay docentes que no tienen plaza porque no estaban bien ordenados en la bolsa y se han quedado sin esa plaza que les tocaba, entendemos nosotros, legalmente. Luego tenemos a otros centros educativos que no han ofertado esas plazas en las adjudicaciones. Vamos a ver qué problema hay y a solucionarlo para que realmente los docentes puedan llegar a esos centros y el alumnado tenga a esos docentes. Y es cierto, como tú bien decías, que en esa reunión que finalmente en la mesa sectorial que tuvimos la semana pasada, por delegación estuvo el secretario autonómico, por delegación del conseller, pues se vieron buenas formas y se vio una buena predisposición. Sin embargo, hay que comenzar a trabajar y así se le trasladó en esta reunión. En el caso ¿qué nos ocupa? Bueno, nosotros desde CESIF lo que estamos planteando siempre son soluciones, aunque sean de emergencia, para que el problema no se alargue en el tiempo. Por eso el hecho fue que en esa mesa con la administración lo que les dijimos es, oiga, si al final el proceso informático genera más problemas que ventajas, volvamos a algo que es muy sencillo. Evidentemente estamos en la sociedad digital, pero si al final esa parte a ustedes no les funciona, pues cojamos como emergencia la presencialidad, adjudiquemos por
por familias profesionales y por especialidades, y en 2 mañanas lo tenemos acabado, como se hacía hace años. Al final eso no hizo falta, nosotros lo pusimos sobre la mesa porque muchas veces el dar un paso atrás parece que es como perder, pero yo creo que más se pierde no teniendo los docentes en los centros educativos. Muy bien, ¿algún apunte rápido sobre esto, Carlos? ¿O paso palabra? Que tengo todo el tema lingüístico encima de la mesa. Bueno, vamos a ver, en relación, que yo creo que es muy interesante lo del tema lingüístico que estábamos comentando, porque de alguna manera tiene una incidencia muy directa sobre el valenciano, pero yo sí que me gustaría apuntar en relación un poco más en abstracto, ¿vale? No polarizando única y exclusivamente en educación, por la reflexión que estaba haciendo José, pero lo que de alguna manera en su exposición lo que se pone de relieve, que hemos comentado o que se hace extensivo a muchas otras ramas, es la falta de responsabilidad, en este caso, de muchos políticos, ¿vale? Con esa mirada cortoplacista a 4 años, y que cuando hay un cambio de gobierno, si te he visto no me acuerdo, y el que venga a raere, como dicen en mi pueblo, que a 20. ¿Vale? Entonces, al final, yo creo que eso no es responsable, y de alguna forma yo sí que quería poner de manifiesto una reflexión que entiendo que cualquier político debería de tener acreditada cuando accede, en este caso, a su puesto de gestor público, una acreditación, un mínimo de solvencia en lo que es tanto la gestión pública como en lo que es algún tipo de experiencia, algún tipo de acreditación de solvencia en lo que es la empresa privada. Y me explico, en relación, por ejemplo, a lo que lo hemos hablado yo creo que en alguna ocasión, a que debería de ser necesario que cualquier político que ostente un cargo de mínima responsabilidad, que por lo menos haya tenido algo que gestionar, tanto en el sector público como en el sector privado. Y en el sector privado me atrevería incluso, y es muy osado lo que voy a decir, pero incluso que pudiesen exigirse que haya tenido contratado, por lo menos que sepan lo que es contratar a una persona. Porque al final estamos llenos de gente, y yo he sido concejal en Silla con 23 años y muchas veces lo pienso, digo, sí, bueno, yo era licenciado, tenía un máster, pero realmente, ¿qué experiencia y qué acreditación, qué mínimo de solvencia tenía yo en la gestión pública? ¿Vale? Sí, aprendí mucho, pero claro, no es una cuestión de aprender que me valga a mí, esto es una postura egoísta, es una cuestión de que yo debo de ofrecer, y al final yo creo que estamos cada vez en peores manos, un poco también porque la situación política en cuanto a sueldos, en cuanto a que ser político, pues hoy en día no es como hace 10 años que estaba bien visto, ahora está muy mal visto, con que al final no puedes hacer nada y estás con el ay y con la zozobra que te genera haber hecho algo en época pretérita. Permíteme, que tenemos todo el tema del valenciano por delante. Inicio también de curso, horas lectivas, horas seleccionadas, valenciano, se ha cubierto también la parte valenciano, opcional, es el objetivo también del consejero Rovira, de tener también pues no solo el tema de elegir por parte de los padres la lengua que consideren oportuna para que sus hijos vayan a los centros educativos, sino también poder elegir, por cierto, centro educativo, que es una de las asignaturas pendientes, nunca mejor dicho, ya que hablamos de educación, que pretende retomar o recuperar el gobierno del Partido Popular. Quiero decir con todo esto, y ahora entraremos en materia un poco con el asunto lingüístico del Congreso, porque guarda ciertos paralelismos o relación. Es decir, las cosas con normalidad, ¿no? Si hay 2 lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana, pues que operar y funcionar con esa normalidad, que debería ser la nota predominante. Bueno, yo creo que la mayoría de valencianos y valencianas lo que tenemos claro es que tenemos esa riqueza de tener el valenciano como lengua, y digo valenciano porque tanto personalmente como nosotros desde el punto de vista del sindicato CESIF entendemos que es valenciano, no es valenciano / catalán, lo tenemos muy claro, igual que la denominación oficial de la comunidad autónoma es Comunitat Valenciana. A partir de ahí, bueno, pues cada uno ya puede tener todas las vertientes que quiera. En este sentido, ¿qué ha defendido el sindicato? Bueno, nosotros desde CESIF lo que hemos defendido siempre es que no se minorice ninguna de las lenguas cooficiales. Y por lo tanto, ahora al Partido Popular en el gobierno y desde luego también en la Consellería de Educación, por ser titular de la misma, lo que se le va a pedir es que en ningún caso cualquiera de las medidas, en este caso educativas, pero también en las directrices políticas que llevan en su programa electoral, se minimice de tal forma que se minorice, valga la expresión, cualquiera de las lenguas. En este caso, nosotros lo que vamos a defender siempre es que en cualquier alumno o alumna que acabe secundaria
que es la finalización de ese periodo obligatorio, sepa escribir, hablar, comunicarse en definitiva con cualquiera de los dos idiomas. Yo añadiría también el inglés, pero de los dos cooficiales, tanto el castellano como el valenciano. Y a partir de ahí, lo que también hay que tener en cuenta, y también ha salido en los medios y así lo ha comunicado el conseller de Educación, y entendemos que es prudente la medida, es que este curso escolar, este curso 23-24, se va a seguir aplicando el modelo del Botanic, porque evidentemente cuando tomaron posesión de los cargos, ahí por el mes de julio ya, que parece que ha pasado mucho tiempo, pero hace relativamente poco tiempo, no era el momento, y así lo entendimos nosotros también oportuno, de poner todo patas arriba para empezar el curso con un plan plurilingüe diferente al que ahora ya tenemos. Claro, que es algo, digamos, en cierta medida lógico. A ver, dos detalles importantes, que ayer hubo muchas noticias al respecto, con una cierta vinculación. La ciudad de Valencia recupera su nomenclatura en castellano, también en valenciano, es decir, va a ser dual, si no me equivoco, porque como aquí cambia la cosa cada día, pero esta es la intención del nuevo equipo de gobierno conformado por el PP y con el apoyo de Vox. Pues claro, si no hay apoyo de Vox, no sale adelante la cosa. Por cierto, también el Puente de las Flores va a pasar a denominarse Puente Rita Barberá o Alcaldesa Rita Barberá. Parece que desaparece la denominación original de Puente de las Flores. Yo hubiese puesto los dos nombres, que hubiese sido lo más lógico, porque así lo quiso la propia Rita Barberá. Y bueno, y luego el galimatías del Congreso. Así que con tanto tema con nuestra lengua de por medio, y por cierto, con esa falta de protagonismo que sí que nosotros tenemos en la comunidad, como nos toca, repito, como lengua cooficial, el por qué no darle normalidad a todo esto y no montar todo el espectáculo lamentable ayer de todos los cacharritos, de los pinganillos, en fin. Es que lo de ayer fue una marcia nada más. Pues es que el tema de la lengua da para mucho. En la educación, en el Congreso. Da para mucho, y luego lo más importante es que vayas por donde vayas, al final no hay una ciencia exacta. Lo que es evidente es que tenemos un estatuto de autonomía, que es la Constitución, en este caso de nuestra Comunidad Valenciana, que dice que aquí lo que se habla es el valenciano. Pero sí que es verdad, de alguna forma, que el que tutela, en este caso, toda la aplicación de este valenciano es la Academia Valenciana de la Lengua, donde ayer precisamente salió su presidenta pues a mantener que científicamente el valenciano y el catalán, igual que lo que se habla también en las Islas Baleares, es la misma lengua, ¿vale? Desde el punto de vista científico, y es una cuestión apodíctica y por tanto es irrefutable, ¿vale? Y no es iuris tantum, sino que es una cuestión evidentemente que es porque lo es, o sea, es irrefutable. Entonces, claro, desde el punto de vista científico, pues es lo que es la lengua, pero también nosotros dentro del estatuto lo que de alguna forma lo que de alguna forma refleja nuestro estatuto es que nosotros hablamos el idioma valenciano. Evidentemente, pasando ya un poco a lo que es el plano político. Que aquí, pues claro, es que lo de España es que tenemos que hacérnoslo ver, porque realmente estamos en un país donde los rupturistas del país están controlando España. Y donde de alguna forma, para que esos rupturistas del país sigan apoyando, en este caso, al bipartidismo, que en estos momentos hay uno de los dos partidos que no puede recibir el apoyo de ninguno de ellos, un poco también por esa vertiente centralista que lleva, pues donde para apoyar al otro partido, que en este caso es el Partido Socialista Obrero Español, pues de alguna forma el peaje que se tiene que pagar, pues es el que es. Entonces el valenciano, pues ni se menciona, ¿vale? Entonces, pues claro, aquí tenemos un problema de base muy sustancial. Primero, porque tenemos catalanes y vascos que de alguna forma son los que controlan España, que inciden, sobre todo los catalanes, en que el único idioma que se habla, en este caso en su territorio, y que debe, en este caso, de incorporarse a lo que es el Congreso de los Diputados, es el catalán. Por tanto, el valenciano queda excluido. Pero por otro lado también a los que se les llena la boca, que son el Partido Popular y Vox, de que mai es faran catalans, de alguna forma, y para muestra un botón, lo que están haciendo, y cuidado, a mí no me sorprende, pero en absoluto, y he sido miembro en este caso del Comité Electoral del Partido Popular, aquí en la provincia de Valencia, es desde el primer momento lo que están haciendo es castellanizar esta comunidad. Y eso, para mí, es tan peligroso como lo otro. Bueno, aquí hay mucha cuestión, como estamos apuntando para debatir, y ahora por supuesto conozco la opinión de José Seco, pero el ministro Álvarez
Ayer en Bruselas, cuando la Comisión Europea le dio el revés así, le hizo pam, 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 así, váyase usted por donde ha venido y ya hablaremos. Pues claro, el señor Puigdemont es un problema también para la Unión Europea, no es un problema únicamente para España. Álvarez no tuvo otra ocurrencia ayer que decir que le tenían que dar carácter predominante al catalán porque lo hablan 10 millones de personas. Claro, cuando hablamos de 10 millones de personas, hagan ustedes cuentas. Sumen la población de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares. Solo un medio nacional que yo escuché ayer recordó que en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana el valenciano está identificado como lengua propia. Recientemente tuvimos aquí a un buen ex alcalde, por cierto, también de Alacuas, que viene a presentarnos un libro sobre el señorío, los señoríos, por cierto, de Alacuas, un tema muy interesante, y nos decía que le había encontrado documentos del siglo XIV donde se hablaba del valenciano. ¿Por qué podía tener un carácter predominante? Un poco lo que dice Carlos, porque más allá de los orígenes o de la raíz lingüística, si nos ponemos a buscar una denominación, no olvidemos que en el siglo XIV-XV el reino de Valencia era reino y lo otro eran los condaditos así, de pequeñitos. Entonces el señor Álvarez cogió y la soltó ayer en la Comisión Europea y se quedó tan ancho. Es que nació en Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? Como en la meseta no se enteran o no se quieren enterar de la historia que nosotros tenemos, pues con estas estamos. Pues es el gran problema y siempre que tenemos, estamos con la José frente. Luis, siempre estamos con el mismo claro, problema. Y es que aquí en la Comunidad Valenciana no te dan la financiación, pagas el doble de impuestos claro. que lo demás. Y la ley de te prohíben la dinamización porque al final solamente la ampliación del puerto y aquí lo vendes. La ampliación del puerto al final es una competencia exclusiva del Estado. Que por cierto, Mar Chao, nombrada nueva presidenta de la APV, claro. Que también fue noticia ayer. Entonces al final pasa lo de siempre en Valencia. No nos damos cuenta del maltrato que sistemáticamente estamos sufriendo desde Madrid. Entonces, yo no quiero que mi lengua, que es el valenciano, se llame catalán. No lo quiero, pero tampoco quiero que una seña de identidad tan bonita y tan valenciana como es nuestro idioma, este valencià que parlem, de alguna forma desaparezca, claro. Como es el propósito al final, que pero en el Congreso tanto Vox como el Partido Popular. Pero en el Congreso es muy complicado al mismo tiempo, claro, que la señora Armengol, catalanista reconocida, reconozca al valenciano, porque claro, no le interesa a todos los milongueros de los países catalans, a toda esta milonga. Pero repito, es que el señor ministro se quedó tan tranquilo, 10 millones, pero ¿usted qué sabe, señor Álvarez? ¿Usted qué sabe? Venga usted aquí, documéntese. Bueno, lo que quieras aportar, amigo José Seco. Bueno, yo creo que al final es seguirles el juego. El posicionamiento que en educación CESIF tiene, creo que ya lo hemos comentado anteriormente, pero a mí me preocupa más que estas cosas, que son cosas de políticos, estén formados o no para estar en los puestos de política, como decía Carlos, pues al final a mí lo que me preocupa y lo que le preocupa a mi sindicato es que los docentes tengan alumnos, que estemos acertando en esa formación que estamos dando. Creo que esta misma semana se publicaba que hay un 40% y que ha subido un 5% el hecho de no encontrar trabajadores cualificados para diferentes sectores, especialmente hostelería. Y también el tema de construcción, y por lo tanto desde el sindicato, y creo que eso es una ventaja y es una visión que a lo mejor la ciudadanía no la ve a primera vista, y sí que querría resaltar. Nosotros como sindicato estamos en empresas privadas, trabajando en el día a día y viendo qué es lo que se necesita y defendiendo los derechos de los trabajadores, y estamos también en educación pública exclusivamente. ¿Eso qué implica? Bueno, que esas necesidades las conocemos como sindicato y que nosotros tenemos que trasladar, y así lo hacemos, a la consellería hacia dónde tiene que ir la formación, y esa simbiosis, y en este sentido tenemos esperanzas entre empleo y educación y formación profesional, para que realmente nuestros hijos e hijas que están en el sistema público de educación en la Comunidad Valenciana tengan esa formación enfocada a la empleabilidad. La ley de señas de identidad no es ningún ejercicio infantil, como he tenido que oírle yo a algunos periodistas en Madrid. No es ninguna tontería, es reivindicar nuestra identidad como pueblo. Esto va mucho más allá de una lengua. Hay unos elementos y unos personajes que se inventaron a finales del siglo XIX, un modelo soberanista e imperialista que no había existido en la historia. Han tratado de apropiarse de la historia de la corona de Aragón, y ahí están dando con la cantinela. Por favor, ya está bien de contar mentiras. Es decir, al final tendremos que ir, nuestros diputados valencianos van a tener que entrar con la señora al Congreso de los Diputados en cada sesión al final. O tendremos que estar cantando nuestro himno, o tendremos no sé qué hacer ya. Es decir, porque es que al final ya está bien. Pero, José Luis, mira, pero espera, que tengo ya a Cristóbal Aguado. Permíteme, Carlos, rápidamente. Don Cristóbal, buenos días, buen día.
¿Cristóbal? No. No lo tenemos. Me parece que no lo tenemos. Bueno, dime, aprovechando, rápido. Vamos a ver, a mí al final la hipocresía también, ¿no?, que utilizan algunos partidos que reivindican, no, el valenciano, pues nosotros el valenciano, y vamos a hacer las leyes de señas de identidad y el valenciano en el Congreso. Luego en el Congreso no lo hablaría ninguno. Es que luego en el Congreso no lo hablaría ninguno. Sí, pero los señores de Junts y compañía ahora ya dicen que esta es la última, que como la lengua es oficial, pues que ahora van a hacer todas las declaraciones en catalán, o sea, fuera del Congreso, no ya en las sesiones parlamentarias, sino fuera. Che, pues ahora lo que tienen que hacer es coger como si nosotros vamos y nos ponemos a hablar en valenciano en Madrid, a cualquier... Bueno, oye, pues al final es una lengua cooficial, pues que se puede hablar con libertad y ya está. Sí, yo pero creo que el el modelo centralista está cambiando. Al final, para la gente que queremos autogobierno, lo que están haciendo, en este caso las comunidades de Cataluña y el País Vasco, es avanzar en ese autogobierno, es exigir, y yo creo que está más cerca que lejos ese cambio de modelo territorial. Y ojalá sea más pero respetando las señas de identidad y los valores de cada comunidad. Respetando unas reglas de convivencia. Eso es, evidentemente, exactamente. de todos los territorios que conforman A ver, el Estado español. don Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores. Buenos días, buen día. ¿No entra la llamada? No nos entra la llamada. Pues no tenemos la llamada. Pues sí, eso es lo que hay que hacer. Sí, porque al final es una incongruencia y es una incoherencia que España dependa en estos momentos de partidos rupturistas que son los que de alguna manera están afianzando sus políticas a costa de los demás. Y esto ya es el despropósito en grado superior. A ver, si tenemos a Cristóbal Aguado. Ahora sí, don Cristóbal. Don Cristóbal, no nos entra la señal. Porque lo estamos oyendo, pero no nos oye a nosotros. Bueno, no sé qué pasa. A ver, vamos a seguir intentándolo. Venga, más detalles. ¿Qué quieras comentar, José? Bueno, yo respecto a lo que el presidente de ABA ahora pueda explicarnos, sí remarcar que en la zona donde yo vivo, zona de la Hoya de Buñol Chiva, Turís, Godelleta, Cheste, estamos en plena vendimia, están existiendo esas lluvias cuantiosas y me decían los agricultores que van a tener muchos problemas para poderla recoger y por lo tanto vinificar. Así que, bueno, es un problema en toda la Comunidad Valenciana donde están cayendo esas lluvias, donde estamos en plena campaña y creo que también en ese sector la educación puede hacer mucho, porque creo que necesitamos buenos técnicos, necesitamos buenos futuros agricultores y también desde la administración vamos a pedir en el sindicato pues que evidentemente todo se enfoque a que haya esa segura y necesaria renovación de agricultores en la Comunidad Valenciana. Conviene recordar que, por ejemplo, la entidad financiera de Cajamar acaba de anunciar que va a aportar una partida, creo que son de 27 millones de euros. Entiendo que en concepto de créditos para, bueno, tratar de salvar las cosechas, porque esto es un desastre. A ver si ahora podemos hablar con el señor Aguado. Cristóbal. Buenos días. Por fin, a la tercera va la vencida. Buen día, ¿cómo estás? Muy lejos, pero bien. Sí, me oyes lejos, pero me escuchas. Sí, apenas, pero te escucho. A ver si podemos conseguir un poquito más de retorno. Bueno, rápidamente, que al final, entre conexión y conexión, me he comido unos minutitos, pero bueno, tenemos nota de ABA del lunes, 40 millones de pérdidas, 15.000 hectáreas afectadas en cultivos, pero esto era del lunes, porque ayer volvió a granizar. ¿Cuál es la situación, Cristóbal? Bueno, está claro que los agricultores este año no podemos dormir tranquilos, porque después de 4 meses de sequía a principio de año, un mayo que hizo un daño tremendo a todas las variedades de frutales en momento de floración, luego hemos llegado a septiembre, empezando ya por julio, que hubo algo, pero con granizo, agua y desde luego trombas de agua y de granizo espectaculares. Esta última semana ya es palabra mayor, porque la verdad es que nadie pensábamos que en apenas 15 horas o 10 horas podía haber un daño de 40 millones de euros en pérdidas en distintas comarcas y en distintos cultivos. Bueno, un detalle importante, en la zona lo estaba comentando José, a partir de la Hoya de Buñol y hacia Requena, Utiel,
Yo no sé si se podría hablar de zona catastrófica o semizona catastrófica, porque claro, es machacar a todas las vides, los viticultores ya cifran las pérdidas en millonarias, la situación es muy compleja en toda esa área. ¿Qué se puede hacer, Cristóbal? Bueno, pues cuando tiene una franja de 40 kilómetros desde el Rebollar hasta Villatoya, la frontera de Castilla-La Mancha, y vemos que se han arrasado las propiedades de cientos de agricultores que iban a vendimiar, que ya tenían la cosecha criada con todos los gastos hechos, y en media hora no quedó nada, y además las plantas machacadas. Yo creo que es verdaderamente una zona catastrófica. Creo que la administración tendrá que ponerse las pilas a tope y ver qué tipo de ayudas y qué alivios fiscales se pueden hacer, porque los agricultores, desde luego, en un año en que se arrastra de atrás un desastre en el precio del vino, que no sale, el vino tinto especialmente, y ahora perder la cosecha, y la mayoría no tener ni el seguro contratado porque ese seguro no funciona como debería ser, pues la verdad es que la situación es más que dramática. Por tanto, permítame, entonces van a solicitar ustedes la declaración de zona catastrófica para esa zona. Sí, yo creo que necesariamente la Generalitat por lo menos debe mover el tema y ver si es posible conseguir esa declaración de zona catastrófica para ver si un número importante de agricultores pueden tener una salida apoyándose en algún otro seguro. Vale, sí, dígame. Y lo importante es que eso se haga con celeridad y desde luego ya están los que tienen seguro con los peritos en el campo, están haciéndose ya peritaciones porque Agroseguro está actuando con celeridad, pero creo que muchos agricultores se van a quedar, lo que decimos nosotros, a la luna de Valencia. Vale, otra pregunta muy rápida. Cítricos y el arroz, que también vive su época de recolección y tradicionalmente en septiembre, ¿qué pasa? Bueno, las tormentas son tan grandes y algunas veces con corrientes de aire muy fuertes, el arroz se ha costado mucho y desde luego en la zona del norte de la provincia de Valencia y todo Castellón, el daño en mandarinos especialmente es espectacular. Lo de Burriana, y eso ya es el no va más porque incluso ha arrancado árboles, pero el daño es muy grande en clementinas y ahí está el mayor impacto quizá económico, porque es extraordinario, que superará los 25 millones de euros. Bueno, a ver si tiene usted un huequecito y puede venir a visitarnos. Ya hacemos un repaso de todo esto, ¿eh? Y mucho, encantado de ir, ya lo sabes, José. Y mucho ánimo, que está la cosa muy mal. Un fuerte abrazo, cuídese. Gracias. Un abrazo. Gracias, Cristóbal Aguado, presidente de ABA. Tenemos 20 segundos cada uno, lo que queráis comentar a este respecto. José y Carlos. Bueno, yo creo que, hablando de mi libro, que es La educación, creo que está en todos los aspectos. Por la última intervención que hemos tenido del presidente de ABA, pues evidentemente una buena formación en los agricultores para poder trabajar y también en los técnicos que en un futuro trabajen en la Consellería de Educación para hacer proyecciones de ayudas y de enfoques de futuro para la agricultura valenciana o en cualquier otro sector es importante, y por eso en educación hemos de gastar todos los medios. Carlos, rápido, pues bueno, 20 segundos. Estas generadas, yo me voy a ir un poco más por cómo paliar los efectos nocivos, ¿no?, de esta vendimia, pues de que de alguna forma sí va a empezar y que va a tener muchos problemas de poderse materializar. Bueno, pues, y es que las administraciones tienen que estar rápidas, procedimientos de emergencia de alguna forma para paliar, bueno, en este caso, pues todos los efectos una de las nocivos. noticias de la mañana nos lo acaba de transmitir el presidente de ABA, Cristóbal Aguado. Se va a solicitar la declaración de zona catastrófica a toda esta zona de Requena, Utiel, porque está literalmente machacada por el pedrisco y por el granizo. Amigos, gracias. La semana que viene más. Cuántas cosas hemos contado, ¿eh? En un ratito, qué bárbaro. Venga, nos vamos a las noticias.